Bueno, el libro Historia mínima de la migración México-Estados Unidos trata de dar una visión general de más de un siglo de historia de los mexicanos que generalmente van a trabajar a los Estados Unidos. Esta historia empieza en 1884 en Ciudad Juárez, en lo que se llamaba el Paso del Norte, donde llega el ferrocarril mexicano, ¿no? Y ahí se sella una alianza hasta el día de hoy entre la oferta de mano de obra mexicana y la demanda por la parte estadounidense. Ahí empieza propiamente la migración mexicana a los Estados Unidos. Si en otros tiempos se podía ir en barco o se podía ir en un larguísimo recorrido para llegar hasta la frontera, pero donde se hace ya un fenómeno social es a partir de esta conexión de las vías férreas del ferrocarril entre México y Estados Unidos. Y ahí empieza esta historia y concluye. Pues propiamente no concluye porque tenemos más de 11 millones de mexicanos nacidos en México y más de 30 millones de lo que sería la gran familia mexicana que vive en los Estados Unidos y que tiene raíces mexicanas. El libro lo he estructurado en 6 grandes fases o capítulos. El primero sería la etapa del enganche, que era un sistema de contratación en donde se endeudaba al trabajador, le pagaban el pasaje, le pagaban la comida y a partir de ahí ya quedaba endeudado y tenía que retribuir con trabajo para poder pagar su deuda. Todo este sistema de endeudamiento, que era prácticamente una semi-esclavitud, funciona por toda esa, prácticamente hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Pero se rompe en 1921 cuando empiezan las grandes deportaciones, que sería la segunda gran fase. En 1921 hay una crisis económica y eso marca lo que va a ser un sistema de control muy rígido por parte de Estados Unidos, que cuando la economía está boyante, abre la puerta, y cuando la economía entra en crisis, no solo cierra la puerta, sino que deporta a los mexicanos, y se dan las grandes deportaciones de 1921, 29, con la crisis del 29, 30, incluso hasta el 39, ahí es la última deportación masiva de mexicanos. Luego Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, se van muchísimos trabajadores a la guerra, ¿no? Y no hay quien recoja las cosechas, no hay quien trabaje reparando los ferrocarriles, y empiezan otra vez a llamar trabajadores, y es lo que se conoce el programa Bracero. Pero en ese momento, como Estados Unidos había estado deportando a muchos mexicanos, México dice, bueno, ahora nos llaman a los trabajadores, vamos a hacer contratos. Y se hacen los contratos braceros, que van a durar 22 largos años, en donde los migrantes van de manera legal, con un contrato y con una cierta protección de parte del Estado, y se rompe con el esquema anterior, que era un sistema privado de contratación. Esto termina en 1964 de manera unilateral por parte de Estados Unidos, y comienza la siguiente fase, que llamamos la fase de los indocumentados. Es decir, sigue necesitando mano de obra Estados Unidos, pero ahora ya no quiere contratos braceros, sino que la gente pase, ¿no? Y ellos van controlando la frontera de manera de acuerdo a los ritmos de su economía y de sus necesidades. Y entonces va creciendo una masa de migrantes que antes eran legales y ahora son irregulares, son indocumentados. Y esto termina 20 años después, son fases como de 20, 22 años, con una regularización, que es la primera ley de amnistía, así se llamó, en donde se regulariza la situación con una reforma migratoria de cerca de 2,5 millones de mexicanos que reciben sus papeles y se quedan a vivir ya en los Estados Unidos. Aquellos que recibieron papeles
a los 5 años se pueden naturalizar y pueden traer a sus hijos, pueden traer a su esposa, o también se da un proceso de reunificación familiar de manera informal, ¿no? Y esta etapa, que es esta ley de IRCA, la hemos llamado la etapa bipolar, porque por un lado es la acogida y la amnistía a 2,5 millones de trabajadores mexicanos que van a tener su permiso para trabajar y para vivir en Estados Unidos, y a la vez, en 1993, empieza los controles fronterizos y la persecución. Esto termina en 2007, esta fase bipolar, y empieza una nueva fase, que es la situación que estamos viviendo hoy en día, en donde la migración mexicana llega a su punto máximo en 2007 y ahora empieza a bajar. Hace 7 años que está bajando la migración mexicana a los Estados Unidos. Hay sobre todo la migración de tipo irregular, de los migrantes indocumentados que cruzaban la frontera, y ahora se da más bien un proceso de migración legal, ¿no? Y de distintos sectores de medios que están yendo a trabajar a los Estados Unidos con una gran multitud de visas, ¿no? En donde se requieren trabajadores, pero ya ha cambiado el patrón migratorio, y eso es lo que estamos viendo ahora, una cerrazón por una parte de la frontera, una disminución del flujo de migrantes irregulares y un crecimiento de la migración legal y de sectores medios y profesionales que están yendo a Estados Unidos. Esta larga historia de más de un siglo, casi siglo y medio, de la migración a los Estados Unidos por parte de trabajadores mexicanos es la que se trata de resumir y de compendiar en este libro que forma parte de la colección Historias Mínimas del Colegio de México.